Vale, pues estamos ahora sí listos para continuar con nuestro tema de esta noche. Vamos a continuar, ya abordamos hace unos días, no recuerdo en qué fecha fue exactamente, creo que en el mes de diciembre, cuando tuve la última vez el tema, y comentamos sobre el libro de Génesis, ¿os acordáis? Hablamos de los primeros versículos, prácticamente los dos, tres primeros, haciendo ese énfasis, dando algún dato relacionado con el propio libro y haciendo ese énfasis en la idea de cuánto implica el hecho de que Dios sea el creador, ¿no?, de todo lo que nosotros conocemos. Hoy quería avanzar un poquito más en esa misma temática y voy a compartir pantalla. No es un PowerPoint en sí, es un PDF. No obstante, iremos avanzando en las diferentes diapositivas. Y como ya dije, pues tiene que ver con el libro de Génesis. Vamos a hablar de los 7 días. Los 7 días que describe el capítulo 1, que son los días de la creación, y los primeros versículos del capítulo 2. De la luz al descanso, sería esta la transición que nosotros vamos a abordar en esta noche. Los dos primeros capítulos del Génesis son los que nos informan sobre la naturaleza de los actos que Dios realizó en aquellos primeros días, ¿no?, de nuestra existencia o de nuestra tierra, más bien. Se describe el orden de sucesión en el que fueron realizados en el curso de esa semana que se recoge en el libro de Génesis. Tenemos también el hecho de que cada día de la creación marcó un nuevo progreso sobre el día precedente. O sea, hay una progresión muy pensada, muy definida, incluso podemos decir necesaria para que lo que ha sucedido el día anterior, lo que sucede en el día posterior se sustente con lo que ha sucedido el día anterior, ¿no? O sea, que esa progresión que Dios delimita de una forma perfecta, porque lo que ha pasado antes o lo que pasa después necesita de lo que ha sucedido anteriormente, ¿sí? La obra creadora va desde la luz, como dice el versículo 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, hasta la creación de Eva, incluyendo en ese séptimo día el descanso o el reposo, ¿no?, de lo que sería la actividad creadora propiamente dicha. Sería del primero al sexto día, y con el séptimo ya pasaríamos al disfrute o deleite de, ¿no?, la admiración de todo lo que se ha creado. Esto se realizó, ya he dicho, en una grandiosa progresión, y es muy curioso, y aquí rompo una lanza en favor de las mujeres. Es muy curioso porque si vemos esa progresión grandiosa, la guinda del pastel, por así decirlo, es la creación de Eva, ¿no?, quien pone el broche final. Algunos se han empeñado en ver el hecho de que Dios crea primero a Adán y después a Eva, una dependencia, incluso una subyugación por parte de Eva, pero lejos de lo que vemos en toda la progresión que se va dando a lo largo de los 7 días, culminando con Eva y cerrando absolutamente todo con ese día que va a unir al hombre de una forma especial con su creador, y que va a hacer que ese creador vuelva a recordar constantemente lo que dijimos ya en el versículo 1, capítulo 1, que Dios había creado absolutamente todo, o sea, que había una dependencia de Dios que no podía obviar el hombre. Cada cosa lo que hizo fue alcanzar desde su aparición la perfección de lo que Dios había diseñado. Al respecto de la palabra día, que va a aparecer en todo el relato, es la palabra en hebreo yom, no cabe la idea en su concepción de que haga referencia a épocas o periodos largos de tiempo. Cuando el texto dice y fue la tarde y la mañana del día segundo, del día yom, no puede abarcar grandes periodos de tiempo. Sabéis que algunos, intentando encajar el relato bíblico con concepciones que nada tienen que ver con lo que Dios ha querido o deseado, han hecho malabarismos y han dicho, bueno, estos periodos no son de 24 horas,
si fuesen de 24 horas sería imposible sostener, pues eso, científicamente la creación o el origen del mundo tal y como algunos aceptan. Entonces, haciendo malabares, como digo, aumentan el tiempo, aumentan los periodos y no son de 24 horas como nosotros hoy en día marcamos, o sea, no están iniciados por el día y terminados o por la noche y terminados con el día, sino que ellos meten ahí muchísimo más tiempo, dilatando todo y así, pues hablando de un relato que simplemente es alegórico. Lo que hace es ilustrarnos como un cuento, como si fuésemos niños, con un cuento nos ilustran lo que para cualquier persona de a pie es imposible entender, pues cómo se genera la materia, cómo se organiza la materia, todo esto necesita de grandes periodos, entonces ellos pues intentan mediante diferentes arducias, voy a decir así, encajar lo que es la teoría evolutiva con el relato bíblico. Esto es muy curioso, pero muy extendido. Muchos creyentes aceptan el relato bíblico, creen en Dios, pero lo conjugan con la teoría evolutiva. Entonces, para eso necesitan de tiempo, meter años, miles de años en cada uno de los procesos creadores que se dan en esta primera semana. La palabra Yom, día, que escogió Moisés inspirado por Dios, define claramente que hablamos de una tarde y una mañana. Y así lo deja constancia en cada día. Y fue la tarde y la mañana del Yom primero, del Yom segundo, del primer día, del segundo día. Periodos que nosotros después hemos clasificado con horas y decimos periodos de 24 horas. En realidad, sabemos que los días vienen marcados por el sol, ¿no? La salida del sol y la puesta de sol, que es a lo que hace referencia el texto bíblico. Ni siquiera podríamos decir que son exactamente de 24 horas, tal y como nosotros lo hemos concebido hoy, pues sí, pero también sabemos que hay días de sol que son más prolongados y noches más cortas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, según la latitud o sí, la latitud en la que vivas, pues esto puede variar. Los días o las noches, ¿verdad?, no son igual de largas en según qué zonas del mundo, ¿no? Pero bueno, no se mete en esto. El texto, cuando dice John, hace referencia a un periodo completo de un solo día. Designa esta palabra Yom para los hebreos ordinariamente la jornada de trabajo y fue el acto creador, o sea, el trabajo que Dios realizó durante ese periodo, ¿sí? Bueno, avanzamos un poquito más y vamos a qué pasa el primer día. Lo tenemos en el texto bíblico, lo he mencionado antes, de esa forma vacía, ese tohu babuhu que hablábamos el otro día, cómo se encontraba la tierra desordenada, vacía, con una revoltura. Dios empieza a organizar. Y lo primero que hace es, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. O sea que lo primero que hace es organizar los tiempos que van a marcar el resto de las jornadas. Lo primero que hace es, para que pueda haber un primer día, tiene que haber un periodo de noche y un periodo de día. Tiene que haber un periodo de luz y un periodo de oscuridad. Entonces, el primer día lo que hace es organizar una estructura básica sobre la que se va a fundamentar el resto de jornadas, el resto de la vida en realidad, ¿no? Porque ya sabemos que el día y la noche no solo fue durante los primeros 7, sino que esto continúa y sigue de la misma manera. O sea que el primer día lo que hace es organizar una estructura básica de 24 horas, como diríamos hoy, que va a dar forma, una forma coherente al resto de días en los que él va a continuar con esa obra creadora. Como decimos, parece que va de lo más básico a lo más complejo, ¿no? El día y la noche para Dios relativamente sencillo, ¿verdad? Una diferencia entre aquí hay luz y aquí no la hay, básicamente hablamos de esto, y la complejidad máxima
cuando crea al ser humano, ¿no? Que es como lo más complejo de toda la obra creadora que se circunscribe a lo que es la tierra propiamente. Este versículo 3, el 4 y el 5, que dan más detalle también sobre ello, completan esta primera jornada creadora por parte de Dios. Es curioso porque, disculpa que vuelva un poquito atrás, es curioso porque para alguien que tiene tanta capacidad, terminar la obra creadora del primer día solo definiendo qué es día y qué es noche, como que se puede hacer poco, ¿no? Es como decir, oye, nosotros tenemos 24 horas, podemos trabajar y hacer un montón de cosas, ¿no? Y es como si de repente te levantas un día y dices, pues hoy solamente me voy a levantar, no voy a hacer nada más, ¿no? Hoy solamente voy a organizar, pero qué importante es en cualquier trabajo o tarea que desarrollamos, sobre todo en las más complejas, tener una buena organización, porque si no te organizas desde un inicio, se convierte eso en el caos, ¿no? Cuando encima no solo hablamos de una persona, sino que tenemos que coordinar un grupo, un equipo, si no generamos una buena estructura, es imposible avanzar. Entonces, este primer día, aunque parece sencillo, requiere la vida del hombre de estos dos periodos. Y qué importante va a ser que haya un periodo de luz y un periodo de descanso. Cómo va a marcar también incluso nuestro biorritmo el hecho de que tengamos un momento para trabajar, hacer actividades y otro para descansar, dormir, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico al que hemos llegado, con la electricidad y tantas otras cosas, ¿verdad? Estos ritmos se han alterado completamente y hoy en día da lo mismo que sea noche que sea día, sobre todo en las grandes ciudades, no paran. A mí hay gente que me dice, a veces se atreven los osados a criticar a mi bella ciudad Madrid, diciendo que es una ciudad que no para nunca, que siempre hay constante movimiento, independientemente de la hora que sea, ¿no? Hay momentos donde uno no sabe si llega a ser de día, de noche, da un poco igual. Sobre todo si te encuentras en el metro, por ejemplo, pues no sabes si es de día, si es de noche. Hay gente que entra ahí, se mete en la cueva del metro y no sabe si llueve, si no llueve, si hace sol, si hace frío. Viven totalmente ajenos, ¿no? Y únicamente el tiempo de su reloj es el que marca en qué momento se encuentran, porque no pueden ver el sol, etcétera, etcétera. Pero en la concepción que Dios había programado, la estructura de la noche y el día era más que suficiente. Y es curioso porque comienza, siempre va a definir estos días completos con primero la tarde y luego el día. Lo primero la tarde, perdón, y después la mañana. O sea que los días comienzan con la noche y concluyen con la actividad del sol, ¿no? O sea, de lo que el sol nos permite. Avanzando, porque el tiempo también lo hace rápido, llegamos al segundo día. Y de nuevo su actividad creadora tampoco es que sea maravillosamente tremenda comparado con lo que llega a hacer otros días, ¿no? Dijo Dios, versículos del 6, el 7, también agregamos el 8, aunque la obra creadora se centra en esos dos. Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Esto es un poquito extraño para nosotros, ¿no? Las aguas de arriba, las aguas de abajo, va a decir, hizo Dios la expansión y separó las que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Es como que es un trabalenguas y Moisés dice, y fue así, como diciendo, y no me preguntes, esto fue así y punto. ¿Qué es la expansión de arriba? ¿Qué es la de abajo? ¿Qué es...? ¿No? Se repiten mucho 2 o 3 palabras sin llegar a definirnos muy bien qué es. Nosotros necesitamos del versículo 8 cuando dice, y Dios llamó a esa expansión cielos. Bueno, pues está bien, porque si no, ¿qué sería? Una expansión arriba, o sea, un espacio de no sabemos el qué, y otro espacio abajo. Es como primero ha definido la noche y el día, ahora separa el agua que va a haber arriba y el agua que va a estar abajo. Y esta expansión de las aguas también nos da a entender qué importante es el agua en la estructura de vida humana. Sin agua no somos nadie. ¿Estáis de acuerdo o no?
Sabéis que podemos pasar varios días sin comer, pero más de 3 días sin beber, morimos. Me compartía Loida un testimonio muy impactante de un chico nacido en Ghana. Este chico, según va creciendo, si queréis alguno recibir el enlace, os lo puedo compartir. Es una entrevista de una media hora más o menos. Este chico llega a mencionar que en su travesía, en su escape hacia Europa o en su búsqueda de un futuro diferente hacia Europa, llegó a verse engañado por varias mafias en según qué momentos. Y él dice, y disculpad porque no es que sea muy, muy agradable, que careció de agua durante días. Y entonces el único agua que ingería, aun siendo muy tóxico, pues era su propia orina. Fijaros a qué punto llega el deseo de beber para ingerir tu propia orina, ¿no? Bueno, da más detalles, no lo voy a hacer yo en este momento. Si tenéis curiosidad, os envío el enlace porque es una historia muy, muy impactante y da un testimonio, la verdad, que muy, muy interesante. Si alguno lo quiere, que me lo pida. Todo esto para hablar de la necesidad que tenemos del agua y de la importancia que tiene dentro de la organización de nuestro propio mundo. Todo depende del agua. Todos los seres vivos dependen del agua. Todas las plantas, todos los ritmos de vida que existen, si no hubiese agua sería imposible que se desarrollasen. En nuestro deseo, en el deseo humano de encontrar otro lugar donde vivir, sobre todo aquellas personas que desconocen lo que dice la palabra de Dios, porque sabemos que nunca esto va a suceder, ¿no? La única manera que vamos a tener para salir de lo que es nuestra tierra y poder habitar otro lugar va a ser cuando Jesús venga. Mientras esto no va a suceder, ¿no? Pero lo primero que hacen cuando buscan en otros sitios, que es si hay agua, si existe el agua, porque si no hay agua es imposible producir absolutamente nada, es imposible vivir. Así que el segundo día, aunque parezca que Dios no hace nada, organiza el recurso más importante que nosotros tenemos, que es el agua. Y dice, va a haber agua arriba y va a haber agua abajo. Avanzamos un poco más y tenemos el tercer día. Génesis capítulo 1, versículos 9 al 13. También dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Toda esa expansión de los cielos queda ahí arriba y abajo queda otra expansión, que es el agua de abajo, y lo va a organizar para que aparezca la tierra, lo firme. Y Dios le llamó a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y es muy curioso esto porque fijaros que Dios va a dejar posteriormente que Adán nombre a los animales, le ponga nombre a los animales, le ponga nombre pues incluso a su esposa, ¿verdad? A Eva. Pero esto, ahora no hay nadie, podía haberlo dejado en manos de Adán y decirle, oye, mira, estos días anteriores yo ya estuve trabajando y he creado esto de arriba, las aguas de arriba, las de abajo, hay esta masa así que es donde tú estás pisando, ponle nombre, pero no, Dios le da nombre a cada una de las partes y le da el nombre que deben tener. Y a lo seco le llama tierra y a la reunión de las aguas le llama mares. Y vio Dios, versículo 10, que esto era bueno, que lo que estaba haciendo era bueno, como si Dios necesitase evaluarse, ¿sí? Creo que es más bien como una conclusión a la que llega, que le expresa a Moisés, para que Moisés afirme o llegue a ser conocedor de cómo se siente Dios con lo que está haciendo, ¿no? Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y dice que fue así como sucedió. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y con esto terminan los 3 primeros días, que son los 3 primeros días estructurales. Si os fijáis, la estructura de el día-noche, la estructura de agua arriba, agua abajo,
y la estructura de tierra con su vegetación y los mares. Lo que va a hacer en los 3 días siguientes está relacionado, el primero con el cuarto, el segundo con el quinto y el tercero con el sexto, porque si no hubiese día 2, es imposible que hubiese lo que va a suceder el quinto. Si no hubiese día y noche, no tendría sentido lo que va a suceder en el cuarto. Y si no hubiese tierra sobre la que pisar, tampoco tendría sentido lo que va a suceder el sexto. Y el sexto no sobrevive sin la vegetación, que después que ha sido creada en el día tercero. Así que se produce una estructura muy interesante. Esos 3 primeros días son la base estructural para los 3 días siguientes y dejamos como guinda final el sábado y después hablaremos de ello, ¿vale? Bueno, no me extiendo mucho más, son textos que conocemos, más allá de lo folclórico de la presentación, ¿vale? Llegamos al cuarto día, que tiene una relación directa ¿con qué? Con la noche y el día. ¿Y qué pone en el día? Pues algo que ilumine. ¿Y qué pone en la noche? Algo que ilumine también. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche y sean por señales y para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la mayor y la menor, para que señorease en la noche. Hizo también, una que señorease en el día y la otra en la noche. Hizo también las estrellas. Y un detalle que después comentaremos, a estos no les pone nombre. Ahí lo dejamos, ¿eh? Luego avanzamos en este comentario. Las puso ¿en dónde? En la estructura que ya tenía de antes, la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. O sea, sin la estructura primera, sin los 3 primeros días, sería imposible continuar esta organización. Esto no solo nos habla de un Dios creador, nos habla de un Dios organizado. O sea, esto está premeditado. No hay nada que suceda al azar. La teoría evolutiva, ¿qué propone? Pues eso, una gran explosión que sucede quién sabe cuándo, quién sabe dónde, y del desorden se produce el orden. Esto es imposible. Quería poneros, aunque no lo voy a hacer por el tiempo, hay una película, un libro, ya sabéis que libro, que se titula Mary Poppins. Yo creo que todos habéis escuchado de esta película, ¿no? La película de Mary Poppins. Cuando llega Mary Poppins a la casa de estos niños que son muy majetes y muy bonitos, pero son el caos total, porque los padres, pues eso, la madre a sus historias políticas, el padre a su rollo de trabajo del banco. Entonces llega Mary Poppins para ayudar a esos niños, aunque en realidad quienes va a ayudar va a ser a los padres, ¿no? Bueno, os siento el spoiler, aunque creo que es suficientemente vieja la película como para que os sintáis algo ofendidos. Bueno, pues de las primeras cosas que hace Mary Poppins, que son más llamativas, aparte de subir las escaleras por la barandilla, ¿no? Como si fuese, pues eso, minusválida, ¿no? Quiere decir que de estas rampas que pones, ¿sabéis? Para la gente necesitada. Bueno, pues aparte de eso, realizan un juego que es de organizar toda la habitación. Y la organizan chascando los dedos, ¿os acordáis, no? Cantando una canción además muy famosa, etcétera, etcétera. Chascan los dedos y las cosas se van guardando solas. Bueno, eso es ficción, claramente. Tiene que haber a alguien que organice eso, porque si no hay alguien detrás que doble las cosas, que las guarde en su lugar, por el azar no se produce. Por el azar se produce el caos. Quiero decir, uno pasa un día sin, ¿cómo se dice?, sin barrer, y al día siguiente tiene el suelo guarrísimo, ¿verdad? Salen pelos de donde uno no sabía, sale polvo de donde no existía ni se veía nada, o sea, se produce el caos absoluto. Si uno no organiza, las cosas no tienden a organizarse solas. Esto jamás pasa. Tienden a el caos. Pues esto es lo que propone la teoría evolutiva. Y esto es lo que tira por tierra el acto creador. El acto creador que aquí se relata en estos 6 días. Hay una organización pensada al detalle. Y el cuarto tiene lugar por el día primero. Y esas lumbreras que Dios pone, la lumbrera mayor, la menor y las estrellas, lo que hacen es dar colorido, luz
tanto en el día como en la noche, de lo que anteriormente ha sido creado. Dice que las puso para señorear, versículo 18, en el día y en la noche, y para separar la luz de las Una tinieblas, reunión. la luz de las Siga tinieblas, con y los vio Dios sellos. que era bueno, dice el texto, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Bueno, pasamos al día quinto, no me extiendo mucho más aquí tampoco. Mira qué bonitas imágenes, ¿eh? Esto, hay gente que toma unas fotos impresionantes, ¿eh? Bueno, en este día, ¿qué hace? Pues ya tenía organizado en el día segundo lo que era la expansión de los cielos y la expansión de las aguas de arriba y las aguas de abajo, ¿verdad? La expansión de arriba le llama cielo y lo otro va a ser el agua, y entonces lo que hace es pues darle vida a ese agua más allá de la propia vida que tiene el agua. Y pone aves en el cielo y pone animales acuáticos en los mares, ¿verdad? Produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Así que aquí empieza a darle alegría, ¿no? A dar contenido a eso que ya ha creado anteriormente. Y de nuevo hay una organización brutal al punto que no es fruto del azar. Él designa una serie de animales que viven unos en un espacio, otros en otro, les da o los dota de unas características especiales. Si fuese fruto del azar, a lo mejor algún ave hubiese nacido en el agua y automáticamente hubiese muerto, porque su fisionomía no está preparada para poder desarrollarse o poder vivir siquiera ahí, y viceversa. O sea que Dios organiza de una manera perfecta. Nada fruto del azar, todo fruto de la mente creadora, del diseño perfecto que Dios realizó. Llegamos a uno de los puntos más importantes, aunque no nos vamos a centrar demasiado en el hombre en sí, ¿vale? Simplemente daré algún dato un poco más concreto, pero no nos extenderemos demasiado. No es el objetivo de esto que quiero compartiros hoy. Versículos del 24 al 26, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, y Moisés inconscientemente nos hace un pequeño spoiler, ¿verdad? Porque dice bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. ¿Y por qué habla de serpientes? Pues está haciendo un spoiler porque después la serpiente va a ser un animal que va a destacar bastante en el capítulo 3. Inconscientemente o conscientemente Moisés ya menciona a la serpiente para que no pensemos que la serpiente es un animal que Satanás ha creado. Aunque luego tome forma, como se dice, se produzca la primera posesión demoníaca con la serpiente, Dios, con Moisés, ya está diciendo que incluso la serpiente fue creada por él. No hay nada que no haya sido creado por Dios. O sea, el énfasis tan importante en que Dios es el creador en este capítulo 1, creo que no deja lugar a pensar de otra manera, porque incluso lo que después se va a convertir en algo malo, que es la serpiente, y aquí no describe al ángel caído, porque no se está centrando en el ángel. Lo importante aquí es el mundo que Dios nos ha creado a nosotros, pero sí que introduce la serpiente. Quizá podáis encontrar otra explicación. Para mí esta tiene su lógica. Moisés lo hace porque que nadie piense, que ni siquiera la serpiente, que va a ser la que engaña a Eva y engaña a Adán, y que después acabe recibiendo el primer castigo literal que nosotros leemos en el texto bíblico, cuando se le dice que va a arrastrarse, que va a comer polvo, etcétera, etcétera, que nadie piense que esto es fruto del mal. La serpiente fue creada por Dios. Satanás no tuvo nada que ver en estos días. Aquí no aparece Satanás para nada. Toda la obra creadora la desarrolla Dios y solamente Él. Produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y es más, cuando dice las serpientes, en el versículo 25 concluye diciendo: vio Dios que era, ¿qué? Que era bueno. O sea que la serpiente no es mala per se, el león no es malo per se, no hay ningún animal
Me ha encantado esta foto. Me ha recordado el texto de Isaías, cuando la buscaba. ¿Cómo ilustro los seres vivientes terrestres? Bueno, me ha gustado esto, porque vemos a una nena, un ser viviente, un hombre, ¿verdad? Punto clímax de la creación, y vemos al león. Y el texto de Isaías nos habla de esto. Toda la obra creadora de Dios era buena, no había nada malo, nada absolutamente malo en ella. Todo era buenísimo, incluso la serpiente era buena. Quien tergiversa y cambia todo es, pues sabemos, Satanás. Pero todo lo que Dios está haciendo aquí es bueno. Este día sexto no lo he mencionado, aunque ya lo he dicho antes de otra manera, se relaciona directamente con el día tercero, porque para que haya seres vivientes que habiten en la tierra era necesario que hubiese tierra. Y para que estos seres vivientes se pudiesen alimentar, era necesario que hubiese ¿qué? Hierba, que hubiese árboles que diesen fruto, que va a ser después lo que ellos van a comer. Así que la estructura se produce de una manera perfecta. Y el 26, de nuevo Moisés, es inevitable que destaque lo que después va a desarrollar más en el capítulo 2. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y de nuevo está mencionando ¿a qué? Que se arrastra sobre la tierra. ¿En quién piensa Moisés? Aunque ahora no lo cite de forma literal. En la serpiente. Está hablando otra vez de la serpiente. Para que veáis que el hombre estaba por encima de la serpiente, no por encima de Satanás. Pero el animal en sí no era malo. Está haciéndonos otro spoiler, porque ya habla de que se arrastrará. Y sabemos que se arrastra después del pecado. Claro, este relato Moisés lo hace desde el pecado. Moisés ya nos lo está contando en pecado. ¿Cómo sería el relato sin que hubiese pecado? Pues no lo sé. No lo sé, pero bueno, el que nos ha llegado es este, ¿no? El que Dios ha querido transmitirnos, pues es este. Quiero detenerme un poquito aquí, en este versículo 26, y para que veamos el uso de la palabra bará. La palabra bará es crear, ¿no? Hagamos al hombre, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En estos textos, la palabra bará, hay un triple uso de ella. Y el contraste literario de cómo se describe esta creación indica que se trata del punto clímax hacia el cual todo el capítulo ha ido progresando en etapas ascendentes. Todo lo que Dios ha hecho, la estructura del día y la noche, es necesaria para los seres vivientes. Los seres vivientes, o sea, los animales del mar, las aves, los terrestres, nosotros, las plantas incluso, necesitamos de esos ciclos, de esa estructura inicial del día y la noche. Todo lo que nosotros, el sol, la luna, las estrellas, ¿para quién es? Para los seres vivientes, ¿no? Desde las plantas hasta el hombre, necesitamos el sol, necesitamos la luz, necesitamos la noche también, pero que haya una cierta luminosidad. Disculpad. Bueno, todo esto nos lleva a ese punto clímax que es la creación del hombre, con la mujer y el hombre. En la teoría evolutiva, y disculpad que vuelva a hacer mención de ella, el hombre es el resultado último de la pura casualidad. Ni siquiera somos el inicio, somos lo último de lo último, ¿sí? Y aquí somos lo último no por casualidad, sino como resultado de una mente estructurada que pone en la parte final aquel para el cual se ha hecho todo lo anterior, el que debe señorear sobre todo lo anteriormente creado, ¿sí? Cuando dice imagen y semejanza, algunos mencionan que una traducción más correcta sería conforme a una representación similar, pero no idéntica. Y esto es interesante porque fuimos creados a imagen y semejanza, pero ¿a qué nivel de imagen y semejanza? Pues está claro que en un tanto por cien, ¿no? Los ángeles son más imagen y semejanza de Dios de lo que podamos ser nosotros. Y nosotros lo somos más de lo que puedan ser los animales, ¿no? Y los animales son más imagen y semejanza de lo que es Dios que lo que puedan ser las plantas, ¿sí? Entonces diríamos, conforme a una representación similar, pero no idéntica, ¿vale? Bueno, avanzo y llegamos casi al final de nuestra exposición con el día sábado.
Y este sábado se sale un poco de la estructura que antes hemos mencionado, ¿no? Porque el 1 empata con el 3, el 2 empata con el 5, con los días, y el 3 empata con el 6, ¿no? Tenemos ahí cada uno relacionado. ¿Por qué el 7? Pues el 7 es el que sostiene justamente todo esto, el que hace que todo tenga sentido. ¿Y sentido por qué? Porque la obra creadora tiene que admirar a aquel que le ha creado. Dios descansó después de haber hecho su obra, no por fatiga, sino para dejar al hombre un monumento conmemorativo de su obra, al mismo tiempo que la ocasión de recrearse, de reposar una vez por semana en lo que él había hecho. Dios dio el reposo semanal una base indestructible por medio de 3 actos, y lo recoge el texto en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Quedaron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Fijaros, ¿no? Vuelve al inicio. Los cielos y la tierra y todo lo que ahí hay metido. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, o sea que el sábado lo incluye dentro de esta obra creadora también. Y dice que reposó, primera acción, de toda la obra que había hecho. Bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. De nuevo se repite, pocas ideas, varias veces, ¿sí? El hecho de que el 7º día, la obra que había hecho, el acto creador concluye con esto, pocas ideas muy repetidas, destacando este día por encima de todo, y es el que sostiene, ¿verdad?, el que da el punto a esa estructura que antes mencionábamos. ¿Por qué? Porque es cuando toda la obra creadora se vincula con el Dios creador, ¿sí? Es cuando entran en armonía con aquel que les ha creado. Y es una declaración de intenciones por parte de Dios. Yo no creo y allá os las apañéis. Yo creo y lo que hago una vez que está todo es me meto de lleno con vosotros y me involucro. Y también es una declaración de intenciones para lo que después va a suceder. O sea, ahora participo con vosotros y también deja claro que va a estar con ellos independientemente de lo que pueda suceder, ¿sí? Bueno, ¿por qué este relato? Yo menciono 5 cosas, 5 porqués. Primero, es una respuesta. La naturaleza aparece en respuesta al mandamiento de Dios. Dios creó el mundo como lo creó porque Él quiso, y la naturaleza y todo lo que conocemos fue creado como Él quiso. O sea que Dios ordena y el acto de la creación sucede. Primer punto, el porqué. Segundo, independencia. Este acto Dios lo hace de forma independiente. Solo la voluntad de Dios crea. No hay consulta con nadie, no hay ninguna otra razón. Su voluntad, su amor, ¿verdad? Dijo, voy a crear el mundo, voy a crear al hombre, voy a crear las plantas, voy a crear los animales. Es un acto independiente. No hay ninguna razón del acto creador más allá de la propia voluntad de Dios. No responde a ninguna necesidad. Sabéis que cuando algunos refieren la entrega de Judas, dice que Judas cumplía un papel que era necesario, porque alguien tenía que entregar a Jesús. Tenían que cumplirse las profecías que anteriormente se habían predicho. Pero es que esto no es así. O sea, lo que las profecías decían es lo que Dios sabía que iba a acontecer en el corazón de Judas y simplemente revela cómo va a suceder y lo revela antes de que suceda. ¿Sí? Es independiente. Solo la voluntad de Dios crea. Es un acto de supremacía. Dios ordena y la creación sucede. No es fruto del azar. La naturaleza, la obra creadora, responde a la voluntad divina, ya lo hemos dicho antes. Dios demuestra que está como Rey Supremo, ¿verdad?, de esta obra creadora. Dependencia. Toda la creación depende del Creador. Antes decíamos el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas, considerados por entre otros, como por ejemplo los babilonios, ¿no?, de los cuales
pues se considera como gran influencia de las creencias que después otros reinos acabaron adoptando, y lo refleja así la estatua de Daniel, ¿no? Con esa cabeza de oro que tuvo influencia sobre Media y Persia, Grecia, Roma, sobre el pensamiento occidental e incluso oriental, ¿no? Bueno, pues estos tenían al Sol, la Luna, las estrellas, los planetas como deidades individuales que regían los destinos humanos. En el acto de la creación ni siquiera reciben un nombre, como decía antes. Son lumbreras de la tierra. O sea, que no tienen tanta relevancia en conjunto de todo lo que Dios ha hecho. Cumplen una función porque ni siquiera tienen nombre. El mar y la tierra no son las primitivas deidades que procrean a otras, ¿sí? ¿Cuánto se escucha la madre tierra? La madre tierra no es madre de nada. La tierra fue creada por Dios y Dios le dijo que produjese plantas. La tierra solo responde a la voluntad divina, ¿sí? El mar y la tierra no son esas deidades. En el acto creador se reduce a una realidad natural. La tierra es necesaria para lo que va a suceder el sexto día. Las plantas son necesarias para lo que va a suceder el sexto día, ¿sí? El relato de la creación quita la espiritualización del cosmos tan extendida en tantos. El saludo al sol. Que esto nos puede sonar muy romano, pero hoy en día, ¿os suena esto del saludo al sol? ¿A qué os suena? No sé si os vais a conectar el micro, pero lo digo yo. ¿Suena mucho a yoga o no? Sí, hay una postura de yoga. Esto es, entre otras, ¿no? El saludo al sol, como si fuese algo a lo que admirar. No, el acto creador, relatado en el Génesis, quita toda espiritualidad a la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Son simplemente cosas que Dios pone para que la tierra tenga sentido. Rendir toda su creación le debe todo al Creador. Y esto es lo que nos da el sábado. El acto de adoración a Dios en respuesta, en agradecimiento a lo que Él ha hecho. La espiritualidad del acto de la creación se produce el sábado. El vínculo espiritual se produce el sábado. Y es en admiración a quién, no a qué. Es en admiración a aquel que ha creado todo, no a lo que ha creado. No sé si me explico. Bueno, Dios el creador, perdón, Dios es el creador que precede y tiene primacía sobre su creación, de quien depende toda la creación y a quien toda la creación responderá. Y terminamos con esta última diapositiva. ¿Para quién? Y ahí ¿quiénes entran? Pues el mundo, para nosotros. Dios creó el mundo para nosotros. Dios creó el sábado para nosotros. El capítulo 1 se propone relatar que todo lo que existe es obra de la expresa actividad creadora de Dios. El capítulo 2, aunque ya hemos iniciado los primeros versículos, sobre todo a partir del 4, no tiene el mismo propósito. Está íntimamente ligado al capítulo 3, sobre todo esa parte en la que menciona: mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. El capítulo 2, a partir del versículo 4, inicia con esa declaración expresa de cómo Dios creó al hombre, para después mencionarle que del polvo viene y al polvo volverá. ¿Os acordáis, no? Ya ha entrado el pecado. Está íntimamente ligado al capítulo 3, ya lo he dicho. Este capítulo da cuenta del origen del hombre y del huerto del Edén y prepara así el escenario del drama que va a alterar lo que Dios ha creado en el capítulo 1, que es la caída, ¿no? De la cual quizá en otra ocasión, si se me da oportunidad, pues hablaremos. Con esta diapositiva yo concluyo la exposición. Espero que haya sido de utilidad. Es cierto que probablemente nos haya descubierto América, más allá de que lo veamos en esta última imagen. Creo que lo que hemos escuchado pues era de nuestro conocimiento. Quizá algún énfasis pues sí que ha sido un poquito distinto, y espero sobre todo que nos haya hecho reflexionar y recordar
nuestra total dependencia de aquel que nos ha creado y cómo su amor se extiende de forma incomprensible, implicándose tantísimo con nosotros y mucho más, como veremos si continuamos analizando este apasionante libro. Que Dios os bendiga a todos. Vamos a concluir, lo vamos a hacer con una oración y terminamos el tema de hoy. Querido Padre, querido Dios, gracias, Señor, por el relato que tú nos has dejado en el Génesis. Gracias por la inspiración que tú le diste a Moisés. Sin lugar a duda, por alguna razón quisiste iniciar ese relato del libro tan importante que es la Biblia para nosotros de esta forma. Y esperamos, Señor, por siempre reconocer lo pequeños que somos y lo grande que tú eres. Cuánto te debemos, cuánto debemos adorarte, cómo toda nuestra alabanza debe ser solo para ti. Gracias, Señor, porque en tu infinito amor decidiste crearnos, porque hoy es nuestra realidad. Esperamos que nos devuelvas a ese día futuro, a ese día de la segunda venida y a esa vida gloriosa para siempre. Que lo podamos vivir todos, lo pedimos en Jesús. Amén.